Buen día, nosotros somos Juliana, Daniela y Daniel y les vamos a presentar cómo se genera oxígeno en la Estación Espacial Internacional relacionándolo con el proceso electrólisis. A continuación se puede observar los tres puntos principales de la presentación. En primer lugar, el SLSS, referente por sus siglas como Environmental Control Life and Support System, es aquel sistema encargado de provisionar recursos básicos de supervivencia en el espacio, como lo es el aire, agua, entre otros. Este consta en tres componentes principales: el sistema de recuperación del agua, la revitalización del aire y el sistema de oxígeno. Concentrándonos en la producción de oxígeno, la revitalización del aire consiste en limpiar el aire circulante de la cabina. De esta manera se hace referencia a remover contaminantes producidos ya sea por elementos electrónicos, plásticos, humanos, incluyendo dióxido de carbono. Los contaminantes se eliminan haciendo fluir el aire de la cabina a través de tres unidades separadas: lecho de carbono activado, un oxidante catalítico y un lecho de hidróxido de litio. Por último, el dióxido de carbono se elimina mediante tamices moleculares. El sistema de generación de oxígeno consta de dos partes, la de producción de oxígeno y la de reducción de dióxido de carbono. La primera incluye una unidad de pila de celdas que realiza la electrólisis o descomposición de agua proporcionada por el sistema de recuperación de agua, generando oxígeno e hidrógeno como productos secundarios. El oxígeno se suministra a la atmósfera de la cabina, mientras que el hidrógeno se elimina en el espacio y se dirige hacia la parte de reducción de dióxido de carbono. En esta última, el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono exhalado por la tripulación en un proceso que involucra un reactor Sabatier, con altas temperaturas y presiones. Los resultados de este proceso son metano, que se libera al espacio, y agua destinada al uso de la tripulación. El oxígeno se produce mediante un electrolizador de membrana de intercambio de protones a baja temperatura. Se utiliza una pila de 13 celdas con una reactiva de 214 centímetros cuadrados por celda. La operación de alimentación de agua catódica se hace con una velocidad de flujo de 8.07 kilogramos por hora y una temperatura de entrada de 339 Kelvin, que resulta en un promedio de 335 Kelvin. La presión promedio es de 2.860 kilonewtons sobre metro cuadrado. La pila en sí se opera a 75 amperios, lo que corresponde a un voltaje de celda promedio de 1.72 voltios. Entrando un poco más a la parte de la electrólisis, esta se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, se tiene un electrolito, el cual facilita el movimiento de iones y conduce protones e iones de oxígeno. Asimismo, se requiere una entrada de agua, electrodos, ánodo y cátodo, y un suministro de electricidad que aplica voltaje eléctrico que genera la reacción química en cada electrodo. En cuanto a las reacciones, en el cátodo se genera una reacción de reducción. Los iones de oxígeno del agua se atraen y se combinan con los electrones del circuito externo para formar oxígeno gaseoso. Asimismo, en el ánodo se genera una reacción de oxidación. Las moléculas de agua se dividen en protones e iones de oxígeno. Los protones se liberan y los iones se dirigen al cátodo a través del electrolito. Finalmente, el oxígeno se almacena en el cátodo y simultáneamente se produce hidrógeno gaseoso en el ánodo. En esta imagen podemos observar el funcionamiento del mecanismo. Tenemos el ánodo, el cátodo, tenemos el proton exchange membrane. Del lado izquierdo vemos la reacción que pasa de agua a producir iones de hidrógeno y oxígeno y electrones, y del lado derecho vemos la reacción que parte de los iones de hidrógeno y los electrones a producir hidrógeno gaseoso. Finalmente podemos ver la fórmula de la reacción total en la parte de abajo, en la que nos dice que a partir de agua se produce hidrógeno gaseoso y oxígeno.